¿Está usted de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 5, que no se conoce cuál es el anexo 5, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar? Si es minería ilegal, no hay concesiones, porque no hay ningún acto jurídico que respalde la actividad ilegal. Quiere decir que entraron a trabajar en minería sin tener un título habilitante de una concesión minera. Dejen de ser burros. O sea, dejen de ser burros. Por Dios. Es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos estas preguntas. ¿Por qué quieren el arbitraje internacional? Y dijo justamente Rafael Ollarte, el Estado no puede ser juez y parte en inversiones. Oye, por Dios, son contratos suscritos dentro del Estado ecuatoriano, por el Estado ecuatoriano, con una empresa, sea nacional o extranjera, sujeta a las leyes ecuatorianas. ¿Cómo es que tienen que todo manejarlo con el arbitraje internacional? El arbitraje internacional es la mayor ofensa que se hizo a la soberanía del Ecuador en materia jurisdiccional. Porque se dan el lujo a las empresas transnacionales de venir, de hacer todas las travesuras que han hecho siempre, perjudicando al Estado, y cuando el Estado les quiere poner coto y ponerlos en orden, entonces me voy a gritar con el arbitraje internacional que me indemnicen, y sacan el santo y la limosna. Entonces, ¿al servicio de quién está este gobierno? De las transnacionales. Está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Jairo, totalmente de acuerdo. Esta es mi tesis. Esta es mi tesis que le he dicho muchísimo tiempo atrás. No puede un juez cualquiera en el sentido que tiene otro tipo de competencias, de pronto conocer una acción de protección de derechos constitucionales, porque no conoce la materia, y se ha dado caso de jueces que han intentado votar abajo una resolución de toda una Asamblea Nacional. Entonces vamos con las preguntas, las nuevas preguntas. La primera pregunta: ¿estás de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? Esto es lo que decía hace un rato, enmendando la Constitución. Esto ya fue consultado. Pero no hay condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución. Si quieren, mire que es tan mal preparada esta pregunta, porque si dice que esta pregunta, que la extradición será con las condiciones, requisitos exigidos por la Constitución, entonces no hay pregunta. Y voy a explicar por qué. El artículo 79 de la Constitución dice: en ningún caso, por lo tanto, no hay para esto sí, para esto no, lo que diga la ley, lo que digan los instrumentos internacionales, que esto sí y esto no. Eso ya no existe. En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento sujetará a las leyes del Ecuador, artículo 79 de la Constitución. Entonces, si la pregunta dice que si está de acuerdo con permitir la extradición de los ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, no hay pregunta. Entonces, yo quisiera estar de frente con el director jurídico de la presidencia y ponerlo contra la pared y decirle: oiga, ¿usted redactó esto o le trajeron de afuera? Porque quien sabe le trajeron de afuera, que es muy conocido eso. Segunda pregunta, que es la misma pregunta 9, con un texto aparentemente diferente. ¿Está de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito? ¿Por qué? Porque están queriendo ir también con reforma constitucional, no solamente con la reforma de la Ley de Extinción de Dominio. Pero viene un tema. ¿Y dónde están todas las normas de la Constitución que dicen que se requiere sentencia ejecutoriada en firme para que cause efecto? O sea, ¿qué estamos en el despoblado para que quieran meter este tipo de cosas? Pregunta 3. El tema de la minería ilegal. Evaluar la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales. ¿Pueden
revocar todas las concesiones mineras que les venga en gana. Pero, como son actos jurídicos que han sido suscritos por el Estado ecuatoriano, no por el gobierno, ellos pueden mandar a la casa todas las empresas que han firmado las concesiones mineras. Pero entonces, ¿dónde tienen el dinero que se les viene con los arbitrajes internacionales para pagar las indemnizaciones por la terminación de esas concesiones mineras? ¿Dónde tienen el dinero? ¿O qué creen, que les van a perdonar las transnacionales que tienen contratos en numerosos sectores del Ecuador en materia minera? Entonces, y una cosa que es una contradicción, porque mire lo que dice. ¿Está usted de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 5, que no se conoce cuál es el anexo 5, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar? Si es minería ilegal, no hay concesiones, porque no hay ningún acto jurídico que respalde la actividad ilegal. Quiere decir que entraron a trabajar en minería sin tener un título habilitante de una concesión minera. Dejen de ser burros. O sea, dejen de ser burros. Por Dios. Es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos estas preguntas. Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar leyes urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a materia económica, enmendando la Constitución? O sea, el poder supremo del presidente. Poder supremo. Mañana manda cualquier proyecto, ya no justificando urgencia, sino leyes urgentes, que para el gobierno pueden ser leyes urgentes, lo que él cree que son urgentes. Y entonces leyes urgentes y se acabó, pues. Y entonces lo tiene a la Asamblea dándole 30 días de plazo, 60 días de plazo, y me sacas esto y me sacas esto otro, para hacer propaganda con este tipo de cosas. La Asamblea Nacional, por decoro, por vergüenza, debería hacer un pronunciamiento, que yo estoy seguro que no lo va a hacer, porque en este país lo que más prima es el acobardamiento. Debería hacer un pronunciamiento y decir: señor, aprenda a respetar la función legislativa. Usted no es monarca, usted es ejecutivo, y no nos va a poner a la Asamblea Nacional a sus órdenes. La Asamblea Nacional tiene también su propia razón de ser dentro de la estructura del Estado. Entonces, es un tema que se lo ve a las claras, que quiere manejar como un autócrata. ¿Está de acuerdo con que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustentación de las causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos de acuerdo con el anexo 7? Esto es otra vez gravísimo. Y esto afecta a la igualdad formal y material de los ecuatorianos. O sea, es más o menos licencia para matar, licencia para cometer cualquier desafuero. Y yo mañana, si me da la gana, como ya tendría una competencia que le da esta consulta, entonces el presidente dice: te concedo el indulto. Y se acabó todo el proceso. Esto es un monumento a la impunidad. Es un monumento a la impunidad, pero si los ecuatorianos creen que hay que conceder este tipo de... Cuidado con que hoy digan sí, y mañana un pariente, un amigo, un conocido, sea vulnerado en sus derechos y en su vida, y en su estructura física, por desafueros, en este caso de la policía, de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Y el presidente diga: está indultado. Y digan: ¿pero por qué? Porque me da la gana, está indultado, porque ya tengo esta prerrogativa que me da la consulta popular. Pero además, no se dice que con esto se reforma la Constitución, se enmienda la Constitución. O sea, es un tiro al aire esta pregunta. Habrá que ver el anexo, que no se lo conoce, para ver qué es lo que quieren hacer. ¿Está de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Jairo, totalmente de acuerdo. Esta es mi tesis. Es mi tesis que le he dicho muchísimo tiempo atrás. No puede un juez cualquiera,
cualquiera en el sentido que tiene otro tipo de competencias. De pronto conocer una acción de protección de derechos constitucionales, porque no conoce la materia y se ha dado caso de jueces que han intentado votar abajo una resolución de toda una Asamblea Nacional. Entonces, esto sí hay que organizarlo. Y incluso lo que no dice esto, claro que dice reformando la ley orgánica de garantías jurisdiccionales de control constitucional, estos jueces de primera y segunda instancia, como lo están planteando, deberían ser parte de la estructura de la Corte Constitucional. O sea, la Corte no tendría que ser solamente el estamento hacia arriba, sino también tener estos jueces que sean parte de su estructura constitucional. Esta pregunta estoy de acuerdo. Pregunta 7. ¿Está de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva esto es grave. Promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiance en la dolarización? Entonces, tampoco dice por qué vía. Tal vez en el anexo esté. Quieren una enmienda constitucional. De pronto quieren reformar el artículo 322 de la Constitución. ¿Qué quieren? Como no sacan a relucir todos los elementos, no se puede seguir analizando. Pero, ¿por qué quieren el arbitraje internacional? Y dijo justamente Rafael Ollarte, el Estado no puede ser juez y parte en inversiones. Oye, por Dios, son contratos suscritos dentro del Estado ecuatoriano, por el Estado ecuatoriano, con una empresa, sea nacional o extranjera, sujeta a las leyes ecuatorianas. ¿Cómo es que tienen que todo manejarlo con el arbitraje internacional? El arbitraje internacional es la mayor ofensa que se hizo a la soberanía del Ecuador en materia jurisdiccional. Porque se dan el lujo a las empresas transnacionales de hacer todas las travesuras que han hecho siempre, perjudicando al Estado, y cuando el Estado les quiere poner coto y ponerlos en orden, entonces me voy a gritar con el arbitraje internacional que me indemnicen, y sacan el santo y la limosna. Entonces, ¿al servicio de quién está este gobierno? De las transnacionales. ¿Cuál es la protección que tienen los inversores nacionales? ¿Cuál es? Ninguna. Y esto les hago un llamado a los empresarios nacionales. Yo no entiendo cómo ustedes se dejan ver tanto la cara. Los inversionistas nacionales están en una desigualdad total con los inversionistas extranjeros. Ellos tienen todas las prerrogativas. Y ustedes, cuando el Estado quiere, les ve la cara. Les hace lo que les da la gana. Y a los internacionales, adecuando toda la ley y toda la normativa para que no tengan ni siquiera un susto, cuando son empresas que muchas veces vienen firmando contratos lesivos contra el Ecuador y además sacando el santo y la limosna con sus inversiones que realizan en el Ecuador. La siguiente, ¿está de acuerdo con que el personal de Fuerzas Armadas y la policía, en el caso de delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados? Retrocedimos 40 años, poquito más, 45 años retrocedimos. Entonces tenemos que volver nuevamente con juzgados especializados, porque a las Fuerzas Armadas y a la policía, ellos quieren jueces solamente para ellos. Y entonces, un poco más. Y dice, en materia penal, militar y policial pertenecientes a la misma función judicial a través de legislación específica de acuerdo al anexo 10. Esto va a quedar bien con las Fuerzas Armadas y la policía. O sea, ellos son de otro país, son de otro mundo. Ellos son de la Luna y de Marte. Esto ya se acabó con los tribunales, se llamaban así, tribunales de excepción, que terminaron en el año 1979. Esto se acabó. Estamos haciendo un retroceso brutal en esta materia.